Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión tengo el privilegio, como siempre, de tener un invitado que es amigo mío, es mi hermano. Él es arquitecto, también es abogado, también es notario público. Más bien, la pregunta es, ¿qué no es? Mi amigo Jorge Ramos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, hermano? ¿Qué te has hecho? Esta semana estuvo muy movidita, no te vi. Bastante bien. Fui a conferencias a Irapuato, Guanajuato, y la verdad es que nos fue bastante bien. Estuve acompañado de otro conferencista, colega que vino de Perú, y bueno, la verdad que la gente salió impactada del evento, que dio un excelente resultado. Y bueno, también me la he pasado escribiendo toda esta semana mi nuevo libro de 1000 maneras de vender. Órale, ¿en qué página vas? Voy ¿Cómo en la vas? página 18, pero ya tengo una estructura hecha desde antes, Ok. que al agregarla llevo como 100 páginas. Ah, no, pues ya, Ahí va a la mitad. ya vas acabando, ya A es la, el último pinino. a la mitad, sí. Oye, pues el día de hoy me interesa mucho platicar acerca de tu profesión. Ok. No tanto meternos al tema de las ventas ni el tema de desarrollo personal. Más bien es entender qué es lo que hace exactamente un notario público en México, por qué la gente necesita un notario público. Te quiero felicitar públicamente aquí Gracias. en las redes porque tienes prácticamente 10 días, 2 semanas a lo mucho, Sí. que te enrocaron, que quiere decir Sí. que ahora eres el notario público titular, o sea que eres ya notario público y que ahora sí estás ejerciendo Sí. como titular. Esto no te quita el que tú hayas sido, ¿cuánto tiempo fuiste Pues suplente? tengo bueno, suplente como 2 años, pero ya 16 años de experiencia Exacto. en notaría pública, más lo de arquitectura y evaluación y todo lo que andábamos de bienes raíces, pues ya tenemos un caminito andado. Era lo que hoy platicaba con una directora de un instituto del adulto mayor y le decía, ay caray, de repente voltea uno para atrás y ya te das cuenta que ya pasaron 10 años y se fue la vida en segundos. Pero sí, muy contento, muchas gracias. Sí. Agradezco, y viniendo de ti, que eres un hombre muy preparado, muy culto, muy leído, pues. Gracias por Agradezco la flor. ahorita nos tomamos algo, hermano. Sí. Oye, agradezco esa honra, ¿no? Que me das al felicitarme por este asunto que, pues la verdad, muy contento. Sí tenemos ya 2 semanas ya de preparar ese enroque que tú comentas, de pasar de suplente a titular. Y pues con mucha responsabilidad. Ya en los otros videos ya habíamos platicado de esto que ahí venía, pues ya llegó, ya. Ahora sí lo que necesiten, pues ya estamos los encargados de la notaría, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, pues ¿qué hace un notario? Pues somos la cara del gobierno del estado, en este caso del gobierno del estado de Nuevo León, que somos las personas que, ahora sí que la firma de gobierno, ¿no? No somos funcionarios públicos, hay que aclararlo. Somos personas que actuamos en el ejercicio de nuestra profesión como abogados, pero el Estado nos confía ese fiat, ¿no? Esa confianza para nosotros poder tener conocimiento de estos actos jurídicos que necesitan un voto de confianza del gobierno, ¿no? Una pregunta, ¿y quién necesita un notario público? Pues son varios requisitos, entre ellos tener una edad determinada, ser abogado, no puede ser, por decir, un médico, no puede ser notario, tiene que ser abogado. Tienes que tener un ejercicio mínimo de 5 años en la función. Eso es para ser notario. Para ser notario. Okay. No, yo me refiero, ¿quién necesita a un notario público? ¿Quién necesita un notario? Sí. No, hombre, pues un chorro de personas. La verdad es que el día a día es la persona que te va metiendo en este tema de notaría. Sí. Desde, ¿sabes que mi hijo viajar al extranjero? A ti te tocó el caso. Sí, me tocó una vez. Bueno, nosotros te apoyamos ahí haciendo la fiat o dando la fe pública de que efectivamente tú y tu esposa fueron con nosotros. Sí. Y le dieron autorización a tu hijo para viajar. Exacto. Entonces vamos desde un asuntito muy sencillo, que viene siendo una autorización, una copia. Por ahí va el tema paso por paso, porque sí. para ir entendiendo. Una persona que viaja al extranjero, vaya, un menor de edad que viaja al extranjero y los papás lo están enviando con un tío, con los abuelos, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder ellos...? Mira, hay una discrepancia que unos te van a decir que no es necesaria esa autorización, pero las aerolíneas son los que te la piden y más las extranjeras. Es decir, vas a viajar a lo mejor con American Airlines y te va a decir, oye, ¿sabes qué? No te subes sin una autorización de tus papás si es que no viajan. Si viajan... Lo que estamos previniendo aquí es la sustracción de menores, ¿no? O sea, ya sea que por un tema de divorcio a veces viajan con papá o mamá solos. Lo que queremos es que no se vayan, luego que el papá lo vaya a sustraer del domicilio y se lo lleva a otro país y se hace un problemón.
ahí lo que queremos es eso, ¿no? Que los dos papás estén dando el consentimiento. O si viaja con alguien, aun y cuando sea familiar o algo, pues los papás obviamente tienen que dar su consentimiento. Entonces las aerolíneas apoyan mucho en eso, dicen, oye, ¿sabes qué? No te subes si no tiene la autorización del otro, de tu otro papá, ¿no? Papá, mamá. Sí. O sea, son varios casos, entonces sí, hay unas que viaje solo hacia el extranjero o también nacional. No, ¿el extranjero más? En nacional a veces se los piden, veces. Pero vuelvo a lo mismo, algunos te van a decir, no es necesario. Entonces, es cuando viajan solos, cuando viajan con un solo padre al extranjero, para evitar la sustracción, como dices. ¿Dije bien? ¿Subtracción? Subtracción, como sustracción. Se lo está llevando, ¿no? Se lo está arrancando de la casa. Y la otra es cuando viaja con algún familiar, un tío, no sé, un abuelo que va viajando, porque también en ese caso necesita el también necesita la autorización. Insisto, hay aerolíneas que no te lo van a pedir. Sí. Pero imagínate que nos ha tocado el caso que a veces no los dejan subirse porque te lo piden justo cuando vas a pasar el último punto de vigilancia. Ya me tocó a mí, tú sabes que me diste el servicio hace tiempo y sí, ya a mí me había tocado viajar con uno de mis hijos y en un momento, en un momento dado tuve un problema, una situación y dije a partir de ahí, de ahora en adelante, siempre que viaje solo con él, menor de edad obviamente, voy a ir con mi notario, que en este caso eras tú eras suplente, pero igual estabas ejerciendo en la notaría, o sea, tienes toda la experiencia como un notario igual o más, y me acuerdo que me diste un documento y pude viajar sin ningún problema en las próximas. Sí, son documentos muy simples, la verdad es que no ocupas gran cosa, es nada más la autorización de los padres y sus datos, ¿no? Acta de nacimiento, los datos del pasaporte, de identificación o algo que nos pueda asegurar que ustedes son los papás del menor, ¿no? Okay. Y ya. Esa es una cosa que hace un notario, uno de 1000. Por eso me quiero ir paso por paso, porque sé que la gente aquí tiene muchas dudas o a veces no piensa. Pues, me ha tocado, de hecho, casualmente lo que tú mencionaste hace rato de los menores viajando, también tuve una situación con un sobrino de mi esposa que también no pudo entrar al país, o no pudo salir por ese mismo documento. Entonces es importante que la gente sepa paso por paso qué servicios lleva un notario. ¿Qué otro servicio ofrece un notario? Pues mira, prácticamente es fe pública. Todo lo que tenga que ver en actos formales, por decir, compraventas. Lo que más conocido es compraventas, donaciones, los juicios sucesorios. Es decir, cuando fallece una persona que hay que adjudicarle el bien a alguien, es decir, sabes que el famoso intestado, ¿no? Vamos y nosotros lo arreglamos, ya sea por testamento o intestado. Yo tengo una duda. Me voy a ir una por una, para no irnos brincando todo lo que quieras. Una por una. ¿Cuál es la ventaja que tiene en una compraventa inmobiliaria de una casa, una propiedad, el que lo hagas con un notario o que lo hagas en un documento privado? Para empezar, hay una limitación en cuanto al monto que tú puedes manejar en un contrato privado. No tengo aquí el número exacto, pero es una cantidad que te limita, ¿no? Es decir, operaciones a lo mejor por decir de 50,000 pesos, las puedes manejar en un documento privado y luego acudes con el registrador o nada más a ratificar la firma ante el notario. La ratificación de firmas es decir, tú vas y dices, ante el notario dices, esta sí es mi firma. Y el notario da su aval de que él te conoció y que efectivamente es la misma persona. El punto es que ahí va a estar esa limitación, ¿no? Para los contratos privados. Pero si tú quieres hacer una operación por una cantidad más fuerte, pues sí vas a hacer necesariamente a que acudas con un notario. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno quiere es que se hagan las cosas bien, darles una formalidad de vida y quiere evitar ese asunto que a veces, pues por decir, los famosos traspasos, ¿no? De que, oye, compré mi casa de Infonavit y luego la quiero vender y lo hacen como si fuera un carro. Van, llevan la escritura, nada más la entregan o te firman una cartita y un documento en una hoja que no es una formalidad de vida y se brincan muchos pasos. Entonces el gobierno lo que quiere es romper eso, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer que las cosas se hagan bien, que tengan la orientación jurídica. Finalmente el notario lo que te ofrece es seguridad jurídica. Siempre es eso, que vas a tener la confianza de que las cosas se están haciendo bien, que no se están haciendo al vapor. Y pues esa es la principal ventaja, ¿no? Que te da de hacerlo con un notario o hacerlo privado. Pero o sea, la gente sí puede hacer ciertas transacciones con un contrato privado y se puede escriturar
haciéndolo sin... Sí lo puedes hacer en privado, pero lo que te digo, tienes que ratificarlo como quieras. Como quiera, al final se va a necesitar un porque notario. necesitas el fiat del Estado que te dice, oye, si es la firma Claro, de esta persona. y yo sé que hay muchos riesgos. Me tocó platicar con un amigo, de hecho, en común. Ajá. No quiero decir nombres Sí, para pero no perjudicarlo. Bueno, simplemente Sí, por privacidad. Pero le tocó una situación donde él compró una propiedad y tuvo una situación de un fraude al dar un enganche, un dinero, Ok. por haberlo trabajado de una forma privada. Claro. Al final resulta que las personas no eran quien decían. Y bueno, fue un total problema muy grande que de hecho las personas están en la cárcel. Sí. O sea, ¿por qué? Porque se hicieron pasar por otras personas para vender una propiedad. Entonces ya bajo en notario, pues me O al imagino menos cambia ahí la les cosa. podemos dar una prevención de decir, por decir, hay mucha gente que de buena fe hace fraccionamientos, pero no los inscribe en municipio, por decir. Hace un fraccionamiento a lo mejor de 10 lotes. Dice, yo tengo mi rancho en García, por decir, tengo mi rancho, lo voy a dividir en 10 y le mencioné ahí una calle y luego empiezan a vender lotes. Bueno, eso es un delito. Es un delito, considerado como tal, alcanza cárcel, pues, ¿En serio? al ser delito, sí. Porque no lo tiene fraccionado realmente. Sí, porque eso, por así decirlo, no tiene la autorización del municipio para llevar a cabo ese desarrollo urbano, ¿me explico? Entonces te estás brincando un paso, pero ahí ya se considera cuando es fraccionamiento. ¿Qué es fraccionamiento? Pasando 7 lotes. Si tú a lo mejor dices, bueno, voy a vender en porcentajes hasta cierto número de lotes, A ver, todavía no es delito. me surge una buena pregunta. Sí. Ahí, nomás para cerrar la idea, el punto es que pasando cierta cantidad de lotes ya se convierte en un fraccionamiento y a las personas que venden sin autorización municipal y estatal caen en un delito. A veces no lo saben. Entonces la importancia que acudan ante un notario y vean, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, antes de hacer el proyecto, quiero hacer esto. Y ya les decimos, ¿no? Oye, aguas porque puedes caer en esta situación. Y siendo que a veces pues no hay mala intención. No sé si sea el caso de tu amigo, pero pues a veces así se da, ¿no? Por desconocimiento, compran un terreno, no estaba registrado y se dan los problemas. En este caso sí, fue un tema, una casa habitación Ok, ya pues terminada. sí. Fue un fraude total. O sea, Claro. la gente lo que hizo fue rentar una casa y se la mostraron y falsificaron los documentos. O sea, eso fue un fraude, o sea... 100%, ¿no? Con toda la intención, Eso es lo que se da mucho con Airbnb, por decir, que nosotros que estamos también metidos en ese tema, le renta la casa a alguien y en ningún lugar dice que es Airbnb, y luego ellos la empiezan a ofrecer en venta. Ajá. Y van y, pues sí, tienen una semana con la casa en su posesión, van, la ven, todo y hacen arreglo, o la venden o la rentan. Ahí, por ejemplo, por eso es importante acudir con un notario para poder también... me imagino que poder verificar que la casa esté a nombre de X persona y que tenga que no tenga deudas, etcétera. ¿Cómo se le llama? Se me fue el nombre. Pues que no tenga un gravamen. Un gravamen, exacto, que no esté grabada, que no tenga algún tipo de restricción en la venta, ¿verdad? Sí, pues ahí nosotros tenemos experiencia y esa experiencia es la que... Porque muchas veces si te pones objetivo, dices, es el sello y una firma. Sí. O sea, oiga, es típico, ¿no? Que llegan a las notarías, póngamele el sello y la firma, es lo único que ocupo. Sí. Pues sí, nada más que lo que va impreso en ese sello y firma es la experiencia. Claro. Y una seguridad jurídica que tenemos medios que nos da el Estado también para poder investigar inmuebles, para poder congelar propiedades para que nada más tú la puedas comprar. Ese tipo de beneficios que nada más un notario te puede dar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y hace rato que mencionas experiencia, yo mencioné al principio de este podcast de que tú estás nuevo, pero realmente, o sea, yo creo que lo notan. O sea, él ha llevado el tema notarial desde hace 14 años, más 16 años. Y pues prácticamente tú llevabas una notaría, nada más lo único que no hacías era firmar. Ahora lo que haces es que estás pasando toda esa experiencia acumulada a esto. En 10 días es donde que parece que tienes 16 años en el tema. Aparte de ser porque no lo mencioné, bueno, sí lo mencioné, pero lo recalco, eres un experto en el tema inmobiliario. Además de ser notario, arquitecto, pues eres abogado y sabes pues un montón de temas. Y yo sé que la gente que está viendo este podcast va a decir, bueno, porque me estoy metiendo en un tema que normalmente no toco, ¿verdad? No, aquí normalmente hablamos de desarrollo personal, desarrollo humano, y de negocios también, pero yo creo que esto cabe muy bien porque sé que mucha gente que está viendo este podcast
son gente que está invirtiendo en casas o quiere comprar departamentos o quiere construir o quiere hacer compraventa, no sé, que se quiere meter al tema de las bienes raíces, ¿no sabes? Del negocio inmobiliario. Y pues qué mejor tener un notario o un experto inmobiliario y un abogado enfrente para poder sacar todas las dudas. Entonces, a mí, si ustedes quieren, a través de este podcast, de este video, comenten todas las dudas que tengan y lo vuelvo a invitar porque pues él es, aparte de mi amigo, mi socio. Tenemos este proyecto, este lugar se llama Podmasters Studio y los dueños de este lugar somos Jorge y yo. Entonces, pues básicamente le puedo preguntar las dudas que ustedes tengan para poder aclararlas en un próximo podcast sin ningún problema. Pero bueno, regresando al tema, me surgió una duda. Dices tú que si una persona que tiene un rancho se le ocurre vender fraccionado más de ciertos lotes sin tener la autorización, puede llegar a caer en un fraude, en un problema legal, más bien un delito. Si tú tienes un terreno y el terreno te da como para hacer 4 casas, 5 casas, ¿qué pasa en ese caso? Ahí el punto es que también tú tienes que promover el tema de subdivisión del lote, ¿no? Hay varios tipos de régimen, ¿no? Puede ser el régimen en condominio, es decir, un solo lote y ahí vas a meter varias unidades vendibles, por así decirlo, que puedes hacer, por decir, un edificio, digamos. Es un solo terreno, pero va a haber muchos pisos con muchos departamentos. Pues ahí no se hace en sí una subdivisión de lotes, sino que se hace un régimen en condominio vertical y cada departamento toma un cierto número de expediente catastral, va a pagar sus propios impuestos y se puede vender de forma individual. Pero para hacer esto hay que pedir permiso, siempre pedir permiso, ¿ok? No es nada más que tú digas, ¿sabes qué? Mi terreno tiene vocación para abrir un multifamiliar o un edificio en régimen en condominio vertical y lo voy a hacer. No, tú tienes que pedir la autorización municipal, ver las factibilidades, es todo un procedimiento que hay que hacer antes de poder empezar a construir. Una plaza comercial, por ejemplo. Inclusive una plaza comercial. Ahí hay que ver qué régimen vas a adoptar. Si a lo mejor dices, somos copropietarios de un mismo inmueble, cada quien es dueño de una fraccioncita, eso es lo que pasa en los edificios o los locales, somos dueños de mi local, más aparte en las áreas comunes. ¿Qué puede ser área común? Pues la fuente, o el elevador, las escaleras, cosas que no están dentro de tu propiedad, ahí se va a considerar que eres dueño en una fracción. Ahí hay que ver cuál es la situación y cómo se esté dando. El punto aquí es que tú tienes que prever todo eso y tienes que también pedir autorización antes. Ahí está lo importante. No brincarte nada más a hacer los proyectos así como así. Entiendo. A lo que voy es, si tu terreno tiene factibilidad para hacerlo, lo puedes hacer siempre y cuando esté autorizado. ¿Vas a construir varias casas? Bueno, hay que ver qué régimen vas a tomar y poder subdividir antes. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Voy a hacer 6 terrenos chiquitos y voy a hacer 6 casas y las voy a vender. No hay ningún problema, siempre y cuando los subdividas. ¿Para qué? Para que cada quien tome su responsabilidad en cuestión también de impuestos, en cuestión fiscal, ¿no? Acuérdate que de ahí hay que pagar el predial cada quien independiente. Tiene que haber un plan de desarrollo urbano, tiene que haber cierta logística. A mí me metes en una cierta duda porque yo hace poco compré una bodega, una mini bodega, no bodega grande, no, una mini bodega para guardar cosas. A veces yo me mudo y quiero dejar cosas ahí, cosas que para mí son valiosas que a lo mejor para otra gente no, fotografías, cosas así. Y compré una bodega en una plaza comercial, tiene unas bodegas ahí, unas mini bodegas, y yo compré una, no me costó mucho, no fue una inversión grande. Sin embargo, lo único que me dieron a mí fue un documento, un papel, o sea, una sola hoja, donde venía un contrato y firmado por la empresa que es desarrolladora y yo, y es el único documento que me dieron. Estos dicen que en un futuro van a tener ya, vamos a poder ya escriturar por independiente o algo así. Ahí seguramente todavía no tienen la autorización, lo más seguro. Lo que hacen muchos fraccionadores o muchos, desarrolladores, es que antes de pedir, hacen una especie de preventa y lo que hacen es, en lugar de ya tener todo listo jurídicamente, lo van haciendo conforme se va vendiendo. Es decir, ya vendí un lote, bueno, todavía te doy a ti un certificado de que tú eres propietario de un local o de un lote cuando son fraccionamientos, o en este caso de una bodega, ¿ok?
te dan un certificado para que tú te puedas proteger de Sí. cierta forma y lo digo Es entre un contrato paréntesis. privado, porque Sí. no hubo notario involucrado. Sí, es un contrato privado. Y muchas veces lo que hacen es una sociedad y tú estás comprando certificados de participación. Sí. ¿Sí? Eso quiere decir que eres parte de la sociedad y que aportaste un dinero a la sociedad y se te va a pagar en locales, en algo físico, en especie, ¿no? Pero no quiere decir que ya eres dueño de un local en particular, sino de un todo. Eres parte de la sociedad, de ese régimen que eligieron, eres parte de, pero todavía no se te devuelve ese inmueble. Es decir, si tú quieres vender, por decir, esta bodeguita que me dices, vas a necesitar la autorización de ellos. Cuando la ventaja que te da un régimen patrimonial independiente es que tú se lo puedes vender a quien quieras, cuando quieras y como quieras. Porque a fin de cuentas ese inmueble está registrado en el registro público de la propiedad y ahí con que esté ahí registrado ya causa efectos para todos los demás. Y acá no, acá quedan los archivos independientes del desarrollador. Exacto. Entonces no te da una seguridad jurídica, Todavía, por ajá. así decirlo. Sí. Sí, porque Ahí vas a tener que ahí en intervenir, ese caso a claro. mí me dijeron que en un tiempo, Sí. cierto tiempo, ya van a meter toda la documentación y Sí. que se tiene que hacer con un notario de ellos, porque como son muchos, no pueden ir a firmar a otras notarías, sino que todo va a ser en un mismo paquete. Ahí, pues la ley te protege en cierta forma. Sí. Ya hay una ley, o sea, vamos, ya hay unas normas, no sé si estén propiamente como ley o como reglamento, que te autoriza a ti como comprador a poder decidir tu notario. Sí. Antes no, ahora ya la protección para los consumidores, por eso digo que a lo mejor viene por una parte de reglamento, se hacen propuestas, incluido Profeco y algunas organizaciones, para decir, oye, ¿sabes qué? El derecho a elegir el notario es a quien tiene los servicios y no propiamente a quien lo está vendiendo. Pero definitivamente, pues tú puedes elegir. Ahí el problema es que luego podemos batallar con la firma, ¿verdad? Sí. Pero de que puedes elegir. Y sí te puedes amparar a lo mejor de cierto organismo que te apoye a decidir quién va a ser tu notario. Bueno, esa pregunta es para la gente que tiene alguna situación similar. Sí, claro. Pero quiero volver a la pregunta original. Si tú tienes un terreno Sí. de, no sé, 3,000, 5,000, no sé, metros, y te caben ahí menos de 7 propiedades, cambia el tema de lo Sí. que hablamos. O sea, sí lo puedes vender. Sí hay una forma para venderlo. No es lo más recomendable venderlo en porcentajes porque luego el vecino va a ser dueño a lo mejor de una parte tuya. Sí, eso exacto, no ese es el punto. Eso no es lo aconsejable. Claro, lo o sea, aconsejable, tú tienes un 100% de un claro, terreno, sí. y si lo vendes, vamos a decir, entre 5, Sí. que les tocaría el 20%, Sí, la otra persona es dueña del 20% de tu tierra. claro. De cada vecino. Porque a es fin de dueño- cuentas son copropietarios. Claro, son copropietarios. Sí. Claro, cada quien tiene su construcción, Sí. sin embargo son copropietarios. Y a lo Por eso mejor, es a lo mejor. mejor dentro del proyecto existe una división material de decir, oye, pero hay un plano que dice que mi terreno es este. Sí. Bueno, pero lo aconsejable, lo más directo sería mejor hacer la subdivisión. A fin de cuentas, no vas a pagar como un fraccionamiento, Ujú. no te van a pedir las especificaciones que le piden a un fraccionamiento, Ujú. como las factibilidades, ¿no? Sí. De agua, de movilidad, el tema vial, el tema a lo mejor de impacto ambiental. No te van a pedir esas factibilidades, solamente te van a pedir ciertos requisitos más sencillos, dependiendo del municipio, porque Sí. ahí entramos en otro tema, y que te hacen más práctico todo, ¿no? Y sí puedes subdividir, que cada lote tenga su número de expediente catastral, va a pagar su predial independiente. Yo creo que es la mejor forma. O sea, a lo mejor no te aconsejaría hacerlo, pero si, vamos, el tema de venta en porcentaje, pero si ya compraste, ya estás ahí y no tienes papeles, pues hazlo. Hazlo, porque definitivamente tienes que buscar un método legal que te ayude a estar protegido y no nada más que quede en la desidia porque el notario dijo que era mejor hacer la subdivisión. Ya entiendo. Sí, sí, sí. A ver, yo de repente estamos platicando Échale, y de repente estoy salen preguntas Ujú. relacionadas a todo el tema. Por ejemplo, en una compraventa de una propiedad, ¿cuáles son los gastos involucrados Ok. que se tienen ahí? O Sí. sea, esto lo comento porque hay gente que está invirtiendo en departamentos o en casas, inclusive en locales comerciales, para poder mover su dinero, ¿no? Claro. O a veces lo hacen porque necesitan vivir en un lugar así, tener su propio negocio. Entonces, ¿cuáles son los gastos involucrados
en una compraventa de una propiedad, Sí. normalmente. Y es muy bueno porque, mira, normalmente el tema es que no toman en cuenta esos gastos notariales. Muchas veces no tomaron de que, por decir, dicen, quiero una casa de 5 millones, pero no estás contando todo lo demás que va involucrado en el tema de adquisición de inmuebles. Sí. ¿Qué gastos? Impuesto sobre adquisición de inmueble es el impuesto que todo mundo paga por adquirir una propiedad. Todo mundo. Sí hay ciertos organismos que te van a disminuir o inclusive no pagar, como vienen siendo instituciones educativas. Hay distintos, por decir, cuando adquieren por debajo de un cierto valor, gobierno les da un beneficio para no pagar un impuesto que es el 3% del valor de operación que estás manejando, o el valor catastral, dependiendo cuál sea más alto. De ahí el 3% hay que considerarlo para la adquisición que vas a tener de un inmueble. Ese es el comprador. El comprador, Sí. ¿sí? Y luego, por decir, está el vendedor que va a pagar el ISR. ISR por enajenación, por vender. Es decir, un impuesto que vas a pagar por la utilidad que obtienes de ese inmueble, ¿ok? De la venta de ese inmueble. De la utilidad. O sea, quiere decir que si una persona compra, vamos a poner un número cerrado para Sí. hacerlo más fácil. Una persona adquiere en el 2015, Sí. compró una propiedad en $1,000,000 de pesos. Sí. No importa que sea casa o terreno. Ahí varía. ¿Sí varía un no, poco? No, en cuanto No. al ISR no. Ok, entonces compra una propiedad, X propiedad, en $1,000,000 de pesos, Sí. es 2015. Pasan 8 años, 7 años, 10 años, y la casa ahora vale $2,000,000 de pesos. Ok. Entonces, y la vende. Por ¿Qué? el millón de diferencia, Sí, paga el ISR. ok, ¿Ok? Por vender. por vender. Bueno, ¿qué pasa al caso contrario? Vende, a lo mejor de 1,000,000, vende un 1,500,000, pero el avalúo de la casa dice que vale 2 millones. Sí. ¿Sabes qué? Pero estaba bien horcado, la rematé. Cuesta 2 millones de pesos. Lo que pasa aquí es que se paga un ISR por adquisición también. O sea, estás pagando por la diferencia de 1,000,000 en que compraste y 1,500,000 que estás vendiendo. Eso pagas la enajenación, pagas el impuesto por vender. Más aparte, el comprador va a pagar un ISR por adquirir la diferencia entre el 90% del valor en que se le dio valor a la casa, el avalúo, que estaba, digamos, en 2 millones, sobre 1,000,000, ¿qué será? 800 aproximadamente, hasta 1,500,000, esa diferencita que hay de 300,000 pesos. Bueno, el comprador va a pagar un ISR por adquirir. ¿Ok? En lugar de por vender, Por adquirir. porque estás obteniendo una ventaja de esa venta. A ese no sabía. Sí, es otro tema que nadie considera. Muchas veces llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero manejar un valor más bajo, inclusive el valor catastral. O ¿sabes qué? Pues, ¿quién te dice? Sí, ponla más económica, que hay gente que puede... Sí. El punto es que a veces no toman en cuenta eso. O a veces cuando aplican crédito, dicen, es que el inmueble cuesta 2 millones de pesos, Sí. pero yo en crédito tengo 1,500,000. Entonces pónmele ahí que estoy adquiriendo en 1,500,000. Sí. Pues sí, pero vas a pagar ISR por adquirir. Y aparte, por vender. ¿Sí? Estás dobleteando el ISR. Todo esto, por eso hay que pedir el consejo del notario. Aparte pagas el ISAI. Y en construcción, que El no ISAI lo paga El comprador. El comprador. Ajá, Sí. es impuesto sobre adquisición Ajá, de inmuebles. Exacto. Y aparte, pagas el IVA en dado caso que no sean construcciones habitacionales. Ok. ¿Ok? Local comercial tiene construcción si pagas el IVA por la construcción solamente. Va. ¿Ok? No por el terreno. Por el terreno Ahí hay no. que dividir construcción y terreno, pagas el 16%. Así me tocó a mí, yo pagué Una eso. fracción. Ajá, exacto. Bueno, hay que ver también en tu caso, digo, ya te estoy dando aquí, Sí. hay que ver también si pagaron esos impuestos. Porque ¿Me va a a la causar hora... honorarios esto? No. Si viera, ahorita vengo de hecho del Instituto de Adultos Mayores. Vi que diste una conferencia Sí, una con mucha gente. platiquita muy a gusto no, bien apapachado por todos Sí, los señores. sí. Pero el punto es también que me decían, ¿va a generar honorarios? No, como que... O el punto es, ahí hay que ver que si en tu operación también pagaron ellos los impuestos. Sí. Porque aún y cuando sea un contrato privado, hay que pagar los impuestos. Sí. Por adquirir y por el IVA en este caso. Entonces ahí también, aún y cuando sea privado, hay que enterar al Estado. Si no, en el momento que ellos te reconozcan la compraventa o llega a haber algún problemito que tienes que meter juzgado, te van a decir, ok, no pasa nada, nomás que el impuesto no se pagó, se lo quedó el comprador. Entonces, repórtame el impuesto, más los cargos, más las multas que se hayan generado. Sí. Actualizaciones y recargos, ¿no? Sí. Voy a tener que Hay que traerte ver. el documento que lo revises. Sí, o vamos con ellos y ahí les decimos en qué plan está y ya vemos. O sea, la idea del notario es apoyarles. Obviamente tenemos los conocimientos para ir y ya sabemos cada situación.
Pero sí, en base a eso, los honorarios, el notario en caso de la compraventa, normalmente lo paga el comprador, porque es el que trae el dinero. ¿Y qué otro impuesto se me está pasando? ISR. No, pues ya prácticamente son esos los gastos, ¿no? ¿Hay algún derecho ahí aparte, no? Bueno, se pagan los derechos de inscripción, es decir, por cada 1,000 pesos que tenga el valor de operación, en este caso por decir 2 millones, por cada 1,000 pesos se pagan 5 pesos de registro. ¿Okay? Entonces eso no nos lo brincamos, pero pues ya la verdad es que va incluido en el tema de los honorarios notariales. Ahí va metidito tanto los certificados informativos, los derechos de inscripción, todos esos temas nosotros ya lo tenemos bien contemplado y ya te decimos, ¿sabes qué? Hay que pagar tanto. Es por eso que a veces dicen que el servicio notarial es caro, pero es que hay muchos gastos que hay que hacer. Realmente el honorario es muy poquito comparado con el impuesto que se paga. Claro, la mayoría de la gente que va a servicios notariales ve los montos que tienen que pagar y lo relacionan con es lo que me está cobrando el notario, cuando realmente lo que están pagando son los impuestos y derechos, ¿verdad? Bueno, fueran millonarios todos. No estaría aquí haciendo podcast, estaría en Dubái disfrutando. Estuvieras en Dubái, me hubieras invitado, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, mínimo eso, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy propietario de una casa y quiero invertir en otra casa? Vaya, a lo que voy es que hay gente que son propietarios de su propia casa y luego quieren comprar otra casa para rentarla o para venderla más bien. Sí. Hay una diferencia en los impuestos que se pagan cuando vendes tu propia casa donde vives o cuando vendes una propiedad que adquiriste como para hacer, tú sabes, una compraventa. El derecho que tiene toda persona es de poder aplicar la exención del impuesto, del ISR, ¿no? Es decir, cuando tú vas a vender tu casa habitación y lo compruebas, ¿cómo lo puedes comprobar? Con el comprobante de luz, de teléfono, cuentas bancarias, tiendas departamentales o tu credencial de lector que tenga la dirección del domicilio que vas a vender. ¿Ok? Es lo que nos pide la ley. Tuyo o papás, abuelos, o sea, línea recta, ascendente o descendente, es decir, hijos, nietos. Si una de esas personas tiene el comprobante de domicilio, los documentos que te digo, y ahí viene su nombre y su dirección, con eso tenemos nosotros para poder aplicar la exención. Y te perdonamos el total del ISR, no lo pagas, siempre y cuando no supere una cantidad que son NUMAS, digo, el monto. Ahí te lo hago, porque también depende, por eso yo digo montos, no que no me lo sepa, pero depende cuando vean el video, es el monto que va a ser. Claro, no puedes dar números exactos. Entonces, ahí dependiendo, el punto es que tiene un límite, un monto límite, para tú poder aplicar esa exención del ISR. Pero sí es posible. Es nada más que le avises al notario y lleves los comprobantes de que es tu casa habitación. Va. Ok, ahora, otra pregunta me surge de los primeros puntos que hablamos. Ok, yo quiero donar mi casa. Se la quiero donar a mi hijo, a un hijo, por ejemplo, a mis hijos. Quiero donarle una propiedad o tengo las opciones, obviamente dársela en vida o dejarla en testamento, ¿va? ¿Qué es más conveniente, aparte que se paga cuando donas una propiedad en vida? Mira, la donación es cuando tú decides, sabes que yo ya no quiero ser el propietario del inmueble y se lo quiero donar, como dices, a lo mejor a un hijo o un nieto. Se lo puedes donar a otra persona, inclusive por decir a tu hermano. La diferencia ahí es que él pagaría un ISR, volvemos, por adquisición. A un hermano, un hermano. Al no haber un monto, la ley contempla en 2023 que si no hay un monto tenemos que cobrarte el 20% del valor del inmueble, de impuestos por adquirir. Cuando no o sea, se evalúa y es el 20%. Claro, cuando no es tu hijo, padre, línea recta. Cuando es así, que dices abuelos, padres, hijos, nietos, línea recta, ahí no se te cobra ese impuesto. No está incluido en el ISR. Pero sí vas a pagar una tarifa especial, lo que denominamos tarifa especial, del impuesto sobre adquisición de inmuebles. No es en sí un impuesto, porque no es un monto fijo, es simple y sencillamente una tarifa de revisión que el municipio te va a poner para que tú, pues checarte tu notita y pues hay un ingresito chiquito, alrededor de 7 cuotas, es decir, 7 UMAS, no es tanto, son 700 pesos a lo mucho. Entonces a lo que voy es, tú pagas mucho menos impuestos, y no te genera. Aquí el punto importante de la donación en sí, porque muchas veces confunden, ahorita lo veíamos, era heredar en vida, ese término es la donación pura,
Sí. A diferencia del testamento, por decir, la donación la haces en vida, ya no eres el propietario. No es un testamento, claro. Pero hay un tema importante que, por decir, ahora en el estado de Nuevo León nos contemplan que debemos los notarios avisar a los donantes que tienen derecho a tener todavía el usufructo del inmueble. ¿Ok? ¿Qué es esto? El usufructo quiere decir que tienes derecho a usar, disfrutar, verte beneficiado con las rentas de los frutos del inmueble, como si fuera tuyo. A ver, haciéndolo más sencillo, ¿sí? Para la gente, para que lo puedan entender. Sí. Yo tengo una casa. ¿Va? De hecho, yo tengo una casa. Por ejemplo, Sí. tengo una casa pequeña que compré de inversión hace tiempo. Y esta casa se la quiero donar a uno de mis hijos. Okay. O sea, pues es lo que pretendo yo hacer, darles sí. una pequeña propiedad a cada uno de mis 3 hijos. Pero tengo uno que es el más grande. Por ejemplo, yo le voy a dar una casa a uno de mis hijos. Se la voy a donar en vida. Claro. Entonces, yo se la dono, ¿qué es lo que pago? Es en base a lo que tú me dijiste. Sí. Y dices que puedo tener el usufructo vitalicio de la propiedad cuando es donación. Yo sé que en esa casa tú no vives, porque sé de qué casa me estás hablando, nos conocemos bien. Sí. Si tú vivieras ahí, tú podrías dejarle a tu hijo la casa, pero tener una garantía de que no te van a sacar de la casa. ¿Me explico? Entonces te reservas el usufructo. El usufructo quiere decir voy a usar la propiedad, voy a disfrutar la propiedad como si fuera mía, como si tú fueras el dueño, pero ya no eres el dueño. Ahí en el usufructo tú puedes decir, ¿sabes qué? Por determinado tiempo o vitalicio, hasta que llegues a faltar. Ya en ese momento él va con tu acta de función y dices, quítale esa limitación. Esa limitación del usufructo lo que te da es que él no puede vender sin tu autorización. Okay. Él es dueño, pero no puede vender. Es propietario, pero no puede vender, pero tampoco puede usar. Okay. En ese caso es cuando se le da vitalicio o el término que le pongan, a 10 años o a 5 o vitalicio. O vitalicio. Entonces él es el dueño de la propiedad, pero yo tengo el usufructo, yo puedo decir, no la puedes vender al menos que yo fallezca. Sí. O tú le puedes decir, bueno, úsala, pero no la puedes vender. Sí. O ¿sabes qué? Úsalo un rato y luego, ¿sabes qué? Salte, yo la voy a rentar. Sí. Y las rentas son tuyas. Sí. Tú eres el dueño hasta que llegues a faltar o se cumpla el término que tú mismo pusiste. ¿Eso en una donación? Sí, sí se puede. ¿Sí? En cualquier operación, inclusive cuando compras, puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener la nuda propiedad, en este caso, digo, jurídicamente así se dice. Mi hijo va a tener la nuda propiedad de ese inmueble que estoy adquiriendo, pero yo el usufructo. Entonces ya divides. Él es el dueño, él es el título viene a su nombre. Pero tú apareces ahí como una persona que va a adquirir ¿Y cuánto paga, dices, Ahí en ese caso se pagan 7 cuotas de ISAI, el impuesto que hablábamos que era el 3%, ahora baja a 7 UMAS, dependiendo del año, esa es la cantidad, pero son aproximadamente ahorita como 700 pesos. Y no paga ISR, porque es tu hijo, es en línea recta. Y en el caso de IVA, pues no hay una utilidad por es casa habitación. Pues. Sí. Esos son los impuestos, ¿no? Realmente ayuda mucho. La diferencia, porque a veces me dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia de si decido hacer un testamento y dejárselo en testamento? Pues el costo del proceso judicial o administrativo en notaría que hay que cubrir para poderle adjudicar el inmueble. Ya hablé muy técnico. El punto es, vas a tener que hacer un procedimiento, ya sea ante notario o ante un juez, para que te diga quiénes van a ser los herederos y después se te adjudique el inmueble. Ese proceso judicial te lo quitas. Dices, ¿sabes qué? Ya no va a haber ese proceso. ¿Por qué? Porque yo le dono, pero sigo siendo el dueño hasta cierto momento. La diferencia es que como usufructuario ya no puedes vender. Exacto. Sin la autorización de él. Okay. Del que tenga. Se tiene que complementar, se hace un equipo ahí. Nuda propiedad y usufructo vitalicio. Ok, ahí entramos al otro tema de que es el testamento, ¿no? Okay. Que es un tema, bueno, ya de la donación aclaraste muy bien. Si alguien tiene más dudas, igual que nos escriban. Gusto, claro. Y Jorge responde todo y no va a causar honorarios. No, moneticen, mándenle ahí estrellitas. Sí, exacto, moneticen. Oye, bueno, en el tema del testamento. Ajá. Yo quiero dejar un testamento para las propiedades que tenga, o qué más puedo incluir en un testamento, por ejemplo. Eso es una cosa. Puedes inclusive nombrar a lo mejor, inclusive por decir del usufructo. Tú en tu testamento puedes nombrar a alguien también como usufructuario, de decir, oye, ¿sabes qué? Mi casa se la voy a dejar a mis hijos en nuda propiedad, pero a mi esposa le voy a dejar el usufructo. Es decir, puede estar recibiendo una renta, si se renta el inmueble, le vas a estar dejando un dinerito. O de ese usufructo de la renta de ese inmueble, puedes dictaminar a alguien que reciba un dinero.
O sea, tú puedes inclusive que el negocio siga funcionando, por decir en tu caso que manejas mucho, un ingreso pasivo, Sí. por así decirlo, de cierta empresa. Porque no Sí, sé unas qué hay. regalías. Ajá. Tú puedes, ándale, regalías, tú puedes dictaminar que esas regalías le pertenezcan a cierta persona en cierta cantidad. A lo mejor de decir, ¿sabes qué? A mi hija, la más pequeña, le dejo el 30%. A mi esposa le dejo el 60% y el otro 10% que se divide entre mis otros hijos. Tú puedes dictaminar todo eso. Claro, tienes que nombrar a alguien que va a estar administrando todo eso, ¿verdad? Para que no se complique. O ver, ahí sí no sé si en su proceso de esta empresa tengan algo interno que podrían manejarlo y que a lo mejor es lo mismo, pero en testamento lo puedes dejar. O sea, entonces una persona puede dejar, eso le sirve mucho a la gente que recibe un ingreso, Sí. como los líderes de multinivel, Sí. de redes de mercadeo, artistas que reciben regalías, escritores que también reciben regalías. Es el mismo caso, ¿no? Ese es el mismo tema. O sea, tú puedes heredar, poner en testamento propiedades, dinero en efectivo, Cuentas bancarias. cuentas bancarias, Joyas, todo Joy- lo que sea, todo el meneaje que le llaman es incluso esos ingresos que estamos hablando, que son ingresos pasivos. todos los ingresos pasivos también. Claro, va a haber alguien a la que le depositen, ¿verdad? A lo mejor dices tú, ¿sabes que le van a estar depositando a X persona? Y esa persona tiene la obligación de repartirle a los demás. ¿Qué es lo que pasa si no cumple con esto? Pues bueno, a lo mejor podría inclusive quedar esa persona fuera del testamento, con una resolución judicial, obviamente. Entonces, todo esto te ayuda a tener un sustento legal, un documento por escrito, cuál va a ser la voluntad tuya, en este caso, de tú dictar tu testamento, cuál va a ser tu voluntad para los bienes o el patrimonio que hayas dejado, ya que llegues a faltar. Entonces, en este caso, si hay un incumplimiento, pues se va por la vía judicial, pero ya existe un papel que va a hacer que todo eso se cumpla, ¿no? O debería de ser que se cumpla. Okay. Ahora, una pregunta. ¿Qué implicaciones legales tiene el que una persona fallezca sin haber hecho un testamento? Porque me imagino que sucede muy a menudo. Ahí la diferencia y lo que platicamos ahorita con los adultos mayores les decía, pues ¿quién quieres que tome las decisiones sobre tu patrimonio? ¿Quieres tú tomar las decisiones sobre tus bienes ya que llegues a faltar o quieres dejárselo a que un montón de diputados lo decidan? Sí. Yo sé que tú eres diputado federal, a lo mejor dices, bueno, los diputados, pero muchos dirán, no, yo quiero tomar mis propias decisiones. Diputado, ya no soy. Bueno, pero te lo llevas dentro. Sí, lo llevo adentro. Oye, el diputado que llevo dentro. Sí, a lo mejor ahí dices, oye, pues ¿qué tiene de malo que lo decidan ellos? O sea, no es una ofensa hacia este órgano legislativo, Sí, pero no. ellos hacen las leyes. Entonces, si un día ellos deciden que van a cambiar las leyes, pues cambiaría también tu patrimonio, porque ellos van a decidir a quién se lo dejan. A lo mejor un día, digo, se me haría una idea muy loca, pero a lo mejor alguien puede decir, ¿sabes qué? Ahorita, como está el Estado de Nuevo León, es primero los hijos, luego la esposa, y luego papás, nietos, ya se va ahí dividiendo. El punto es, alguien de repente a lo mejor llega con una iniciativa loca y dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto. Y ahora el primero en heredar, si es que no dejas testamento, es el Estado. Ajá, pues. Y te deja fuera de la jugada. Eso ha pasado en otros países. Bueno, sí. pues imagínate nada más esto. Por no hacer tu testamento, llegaron un montón de legisladores y dijeron, ¿sabes qué? Va a cambiar esto. Entonces, por favor, para no dejar problemas con tu familia y con tus bienes, es hacer tu testamento y ahora sí, ya con toda la tranquilidad, seguimos tus instrucciones. Las instrucciones que hayas dejado en ese papelito, las seguimos al pie de la letra. Siempre y cuando sean legales, ¿verdad? O sea, no puedes caer en el testamento y luego decir, yo le dejo la casa a mi esposa, pero siempre y cuando no se case. No, eso no puedes hacer. No, ajá, claro. No puedes coaccionar Sí, a alguien exacto, que haga exacto, algo, ¿no? no, estaría mal. Sí. Y como las novelas, ¿verdad? Tampoco no pueden estar en la casa embrujada 20 días y luego, no. O sea, no va por ahí esos condicionales, pero sí puede haber ciertas condiciones que puedas poner. A lo mejor, por decir, puedes recibir un dinerito hasta que cumplas cierta edad. Es algo muy textual, ¿sabes qué? Mi hijo va a recibir dinero hasta que cumpla 24. Bueno, pues hasta que cumpla 24 se le da ese apoyo y luego tienes que dictaminar, después de los 24, ¿qué va a pasar? Pues se divide entre todos los demás. Bueno, pues ya. Todo eso el notario te asesora, te dice, me imagino cuando se reúnen, Sí. empiezan a explicar, mira, esto sí puedes hacer, esto no se puede hacer. Sí, realmente, digo, por eso Pues me imagino que te han sugerido un montón de cosas.
Y por eso hacemos muchos videos, para que vean los videos y ya dicen, oye, ¿sabes qué? Ya sé, ya conozco eso más. que dijiste hace rato, Sí. o sea, no, sí se lo dejo a mi esposa o a mi esposa, Sí. siempre y cuando no se case con alguien, siempre y cuando, me imagino que te ha tocado cosas Sí, raras, que nos ¿no? dicen por decir, Es lo más se lo raro voy a acá dejar a entre mi nos. hijo, Ajá. pero siempre y cuando no esté con esta persona. Ah, O sea, sabes que me caía mal mi nuera. la nuera. Y no, se lo dejo a O él, el pero yerno, sí, ¿no? porque existe un conocimiento de pensar que el inmueble que le van a heredar es para los dos. Y no, en este caso no. Los bienes que adquieres por donación y herencia no forman parte de la sociedad conyugal. Es decir, si lo adquiere uno de los dos, esposo o esposa, el otro esposo no es dueño del inmueble. ¿Ok? A ver, otra vez Eso es muy- explica esa muy parte importante. porque es importante. Sí, sí, sí. A ver, Si estando una pareja de casados, Ajá. Digamos que tú, René, le cedes la propiedad en donación a tu hijo y él está casado. Yo sé que no es el caso, pero si él estuviera casado, la esposa no recibe, nada más él. Y ese patrimonio que tú le estás donando o que tú le estás heredando es de él en exclusiva propiedad. en donación y en herencia Y en también. herencia. Y sorteos también. ¿no? Y los bienes que se hayan adquirido antes del matrimonio. ¿Ok? Entonces no forman parte de la sociedad conyugal. A menos que la ley cambie algo, pero hasta ahorita todo ha sido así. Entonces no hay ningún problema en que le donen o le hagan la herencia a favor de un hijo si está casado con alguien más. Sí. O sea, no forma parte, entonces hay que tener tranquilidad en eso. Porque a veces ponen esas cláusulas. Sí. Dicen, ¿sabes qué? No se puede casar. Sí. O no, que no esté con tal pareja. Y pues no, esa cláusula queda nula y podría inclusive todo el testamento quedar nulo. Entonces hay que tener cuidado. Ay, está bien interesante, Sí, sí. muy interesante esa parte porque la mayoría, yo creo que yo no sabía eso, la mayoría de la gente no sabe. En el caso, por ejemplo, si alguien va a hacer un testamento y está casado, no necesita la autorización de la pareja. No. Es uno de los actos más Pero, libres que puede pero hacer. si tienen, por ejemplo, bienes mancomunados o bienes separados, ¿cómo operan? Por decir, cuando tienen bienes en común, que dicen, oye, somos tú y yo, marido y mujer, y, Ajá, y mancomunado. Ajá. y tenemos 50% cada quien. Ok. En ese caso, tú estarías dejando en testamento tu propiedad, no la de ella. Aun y cuando sean copropietarios, tu 50% es el que vas a ceder. Ah, ok. Va. No el 100%. O sea, si tienen bienes mancomunados y tienen la propiedad que está, pues los propietarios son ambos, Sí. tú donas tu 50 por tu parte, vaya. Sí. Tu parte que tienes. Sí. Y en el caso que es bienes separados, pues automáticamente, sí. si la propiedad está a tu nombre, Sí. estás donando el 100%. Si los dos aparecen de dueños, inclusive pueden, oye, pues te dono al cónyuge. Ahí la diferencia, hay veces que hay que manejarlo, digo, ya es un tema muy legal, pero se maneja como capitulaciones matrimoniales. Hay veces dicen, oye, pues le voy a donar a mi esposo, estamos casados por bienes separados, pero la donación... Es una buena pregunta porque esa no la había pensado. Ajá. La donación en el estado de Nuevo León entre cónyuges causa efectos hasta que el cónyuge que dona muere. ¿Ok? Aquí. O sea, si una pareja le dona, unas personas casadas con bienes separados, una persona le dona a su pareja, Sí. causa efecto hasta que fallece. Hasta que fallece quien le está donando. Ahí lo que hacemos es otro nombre, es lo mismo, pero con otro nombre que se llama capitulaciones matrimoniales. En eso es decir, van a hacer un contrato, está mal, pero haces un contrato del matrimonio, de las condiciones en que están llevando su matrimonio y dices en el mismo contrato que ese inmueble va a formar parte de tu otra, o sea, vamos, de tu esposa. Y aclaras muy bien. Oye, los gastos en general, ¿quiénes los van a tener? Los vamos a tener entre los dos. Oye, a partir de este momento, los bienes que compremos, ¿quién los va a tener? ¿En común o cada quien lo suyo? No, cada quien lo suyo. Yo lo único que quiero es que esta propiedad forme parte de ella. Ya no va a ser mía, es de ella. Pero a partir de este momento, todo o puede ser en común o puede ser separado. Van a ser unas reglas del matrimonio. En Estados Unidos se ve mucho eso, los contratos prematrimoniales. Sí, En México casi no. En México es muy, muy, muy contado. Y es una manera buena, a lo mejor, de poder llevar una administración del patrimonio de la familia, ¿no? De poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues, las deudas. Hay veces que tienes una tarjeta de crédito, te endeudas, y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Los dos son obligados solidarios a pagar esa deuda? ¿O solamente el cónyuge que la adquiere? Bueno, ese es un tema aparte, todo un porque tema. esa es una pregunta que te iba, de hecho, era la siguiente pregunta sí. que te iba a hacer.
Pero en este caso, hablando de una pareja que tienen bienes separados, el esposo le dona a la esposa o la esposa al esposo, o sea, porque ahí estamos hablando de que no es una donación, entonces, ¿o sí? Sí es porque no es hacia arriba ni hacia abajo. Sí, pero entre cónyuges sí se puede. Sí, ¿Cómo? Perdón, ahí se me faltó esa parte. Entre cónyuges, o sea, entre pareja, sí le puedes donar a tu esposa y no pagas ISR. Igual. No, igual. Solo se paga Hay ciertas condiciones del tema ISR, por decir, las herencias no pagan ISR. Okay. Las donaciones entre cónyuges tampoco. Y las donaciones padre e hijo en línea recta tampoco. Entre otras, hay muchas. Ahí ya nos tendríamos que meter a la ley del ISR y ver que sí, que no, y son un montón de numerales, ¿ok? Entonces sí hay muchos apartaditos que tienes el beneficio de no pagar ISR. Entre ellos eso que te digo, entre cónyuges no, y las herencias tampoco. Okay. Va, entonces ahora volviendo al tema que íbamos a tocar, que ya empezaste a tocar el tema de la separación de bienes. Bueno, viene siendo capitulaciones matrimoniales. Sí. ¿Qué es eso? El contrato prenupcial o postnupcial. Sí, o sea, porque después de casarte también está pensando, me voy a casar, jóvenes que están viendo, me voy a casar, ¿qué me conviene más? Si casarme con bienes, bajo el régimen de bienes separados o mancomunados, o sea, todo de los dos. Mira, tenemos un tema ahí que es un tema un poco, pues machista. A veces también la ley contemplaba que el varón era el que llevaba la administración del hogar y todo eso. Ya los tiempos han cambiado. Entonces, ahí en el contrato de capitulaciones matrimoniales tú puedes nombrar quién es el cónyuge administrador de los bienes. Cosas que nadie te educa. ¿Quién te educa para eso? Nadie. Nadie te lo va a venir a explicar en unas pláticas prematrimoniales donde todo es amor, todo es ternura. A lo mejor sí te educan a ver los gastos familiares, pero no, que existe un contrato en el que puedes especificar todo eso. Y que inclusive si el cónyuge que administra los bienes, que normalmente digo es machista porque normalmente es el varón, si él cae en un incumplimiento o en una forma vamos, que no manejó bien el patrimonio de la familia y lo pone en riesgo, la esposa podría solicitar que se cancele ese régimen de sociedad conyugal, que se rompa y hablar de separación de bienes. Es bien importante todo eso, porque a veces dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mi marido se lo echa, se lo toma o se va de fiesta, bla, bla, bla. Bueno, me acordé de un chiste que decía, y todo lo demás se lo gasta en pendejadas. Pero a lo que voy es que si es que tiene un comportamiento que no es correcto para el patrimonio de la casa, puede la esposa exigir que se cancele ese régimen matrimonial y optar a partir de ese momento de separación de bienes. Es algo que casi nadie te platica, pero que hasta que no estás en el día a día, sí, existe ahí la opción. O sea, ¿cuáles son los pros y los contras de bienes separados, pros y contras de bienes mancomunados? Sí, pues es que cada quien, que yo creo que nos educaron a llevar un régimen en copropiedad, en régimen de sociedad conyugal. Es decir, la familia. ¿Ese es lo más común? ¿Ese es lo más común? ¿Ah, sí? ¿Los bienes mancomunados? Bueno, así nos educaron, porque acuérdate que las paterfamilias, ¿no? De los papás que tenían el mando de la casa. Inclusive acuérdate que antes, la nuera cuando quedaba viuda, la adoptaba la familia del esposo. O sea, desde aquellos tiempos viene todo eso, lo venimos arrastrando. Lo más común en otros estados de la República era la separación de bienes. Nuevo León apenas hace poco se adhirió a eso. A partir de ahora, si no especificas, eso sí es separación de bienes. Si no especificas es separación. Ahora. Ok. Pero tiene pocos años. Antes era sociedad. Eso es una buena información. O sea, ahora automáticamente te casas, automáticamente separación de bienes. Ahora si va a ser mancomunado, tienes que especificarlo. Van con un notario público y dicen que quieren tener su régimen matrimonial en sociedad conyugal. Okay. Es decir, una empresa familiar, ¿no? Antes no era así, entonces. Antes no era así. Wow. No. Entonces han ido cambiando las cosas, se han ido adaptando. El problema es que ahora no hay educación familiar, por así decirlo, o patrimonio, educación patrimonial familiar, de decir, ¿sabes qué régimen vamos a tomar y cuáles son las reglas del juego, ¿no? Sí. Entonces, es un tema que nadie te toca. Sí, yo lo que estoy pensando es que este podcast, en mi canal tú sabes que es un tema de desarrollo personal, de desarrollo humano. Sin embargo, el aprender este tipo de cosas también te ayudan a ser mejor persona. Entonces, no me estoy desviando de la temática que normalmente manejo,
porque yo creo que esto les puede servir a muchísima gente a poder pues saber cómo proceder en un caso pues necesario, vaya, que necesiten los servicios notariales. Y bueno, los voy a invitar de hecho a que si necesitan servicios notariales, hay una pregunta antes de hacer esta promo, ¿verdad? Sí. ¿Un notario puede operar en cualquier estado o solo en el estado donde...? No, por hoy la ley de Nuevo León te establece que tenemos que estar aquí en casa, ¿no? Bueno. En el estado de Nuevo León tenemos que ejercer todo esto. Bueno. Pero sí nos podemos apoyar definitivamente con otras notarías en otros estados, y también otra cosa es que podemos ver propiedades que estén fuera de Nuevo León, pero todo se firma aquí. Lo que nos limitan es la firma, que se haga en donde tenemos el fiat, que es de Nuevo León, hasta hoy. Va. El gobernador nos ha prometido que va a haber unas reformas, esperemos que vengan en ese sentido, para poder firmar o llegar a acuerdos con otros colegios de notarios fuera de Nuevo León, para poder firmar a lo mejor algo fuera de Nuevo León. No sé cómo venga, pero ojalá y sí. Bueno, volviendo al tema, cualquier persona que esté viendo el podcast, que tenga dudas, preguntas o que necesite los servicios, que se ponga en contacto con nosotros a través de esta red social donde estén viendo. A mí me pueden buscar, ya saben, René Mantecón en todas las redes sociales, y con mucho gusto los podemos ayudar, los podemos asesorar en todos los sentidos, dándoles el servicio que la gente necesita. Pues son muchas cosas. Lo que yo veo es que ya se nos fue el tiempo en el podcast y no te he preguntado nada. Tenía 30, 40 preguntas y llevo 3 o 4 de las es que también hablo mucho, René. Entonces, pero ¿nos podemos echar una segunda sesión? Claro. Ahí depende cómo andes. Claro. Y además además de las preguntas que tenía, pues la retroalimentación de la gente que sé que tiene dudas y que pues normalmente no saben cómo preguntarle a un notario, o los notarios no tienen el tiempo como para andar sacando de dudas a todo mundo. A mí me encanta que tú eres un notario muy tecnológico, eres abogado, eres arquitecto, experto inmobiliario, notario público, y eres un estuche de monerías en todos los sentidos, y tienes todavía algo que yo siempre le digo a la gente, en la era actual nosotros podemos existir físicamente y digitalmente, y me encanta que tú tienes un concepto del notaribot, que es un notario, un bot notario que te saca de dudas. Es increíble lo que tú haces, por eso contáctenos y los podemos agregar al grupo de Notaribot, donde la gente puede hacer preguntas cuando quieran algún servicio notario, que lo puedan también obtener tan fácil. Y también contigo. Estoy convenciendo a René que ya voy muy avanzado en el tema inmobiliario. René es un experto en ventas y la verdad es que vamos a hacer buena mancuerna. Ahorita estamos de socios en un tema digital, un tema de medios, un tema de contenido, pero definitivamente yo creo que en muy poco tiempo ya vamos a estar también en el tema inmobiliario, que digo, ya estás. Claro, ya estoy. Falta la formalidad de vida y firmar algunas cosas, pero en su momento les vamos a platicar de todo lo que tenemos en mente. La gente que esté buscando propiedades o que quiera vender su propiedad, con mucho gusto se puede poner en contacto con nosotros y nosotros les podemos dar los servicios necesarios y además la información necesaria como abogado, como arquitecto, como experto inmobiliario y como notario. Ese es el paquete completo. ¿Quién te ofrece ese paquete completo? No todos, pasión. No todos. ¿El notario tiene que ser abogado? Sí, tiene que ser abogado. Abogado, sí. O sea, la mayoría de los notarios son abogados, pero aquí tenemos uno que es arquitecto y eso le da también el conocimiento inmobiliario. Además que pues es un tema que tú dominas. Todo el mundo te conoce aquí en Nuevo León como un experto inmobiliario que le sabes a todo ese tema, todas las dudas que tengan de este terreno, a qué nombre está, se puede construir, no se puede construir, puedo hacer un edificio, puedo hacer convertirlo de ejido a parcela o residencial, todas esas dudas, con mucho gusto, les podemos dar esa información a toda la gente de Nuevo León y de México, ¿por qué no? Sí, porque antes de ser notario era eso, ¿no? Experto inmobiliario, me apasionaba mucho, tenía la facilidad también por mi madre, que era la titular en este caso, pero luego ya me fui haciendo avalúos, hicimos también muchas olas en ese sentido. Y la verdad es que es un tema que me apasiona. O sea, yo ya llegué a un punto donde, híjole, pues
como pez en el agua, ¿no? Mientras sean inmuebles, ahí estamos. Claro. Y ahora como notario que nos dieron la confianza en el Ahora gobierno del tienes todo, estado, pues tienes- mejor. Sí. Y entonces, pues quedo a sus órdenes. La verdad es que ahí también síganme en redes sociales. El tema de Soy Jorge Ramos y LIC Jorge Ramos, LIC Jorge Ramos. Aquí ponemos la liga en distintas para que te sigan. redes. Ahí estamos, lo que necesiten con toda confianza y con todo gusto. Bien, Pues bien. un honor, René. Muchas gracias. Muchas gracias por estar conmigo aquí en este podcast y espero que no sea la última vez que estemos ya verás aquí. que no. Dale, gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en el próximo podcast aquí en nuestro canal.